Hay un animal en Venezuela que puede caminar de noche por la selva sin que casi nadie lo vea. No ruge como el jaguar, no vuela sobre los tepuyes, no aparece en billetes, escudos ni canciones populares. Y sin embargo, bajo sus patas ocurre algo extraordinario. Cada vez que excava, abre un refugio. Cada vez que desaparece bajo la tierra, deja atrás una puerta. Y esa puerta puede convertirse en sombra, descanso, escondite o salvación para otros animales. Pocas personas saben que en Venezuela vive el armadillo más grande del mundo. En algunas regiones lo llaman cuspón, en otras, cachicamo gigante, tatú carreta, o carro o armadillo gigante. Su nombre científico es Priodontes maximus, pero su verdadera historia no está en el nombre, está en lo que hace cuando nadie lo mira, porque este animal, silencioso y casi fantasma, no solo sobrevive en el bosque, también lo transforma. Para imaginarlo, hay que entrar en la noche venezolana. La luz baja, el calor del día queda atrapado entre los troncos. En el suelo se mueven insectos, hojas secas, raíces, pequeños sonidos. Entonces, desde una abertura oscura, aparece una figura pesada, cubierta por una armadura natural. Tiene un caparazón oscuro, patas fuertes y unas garras delanteras enormes, curvas, hechas para romper tierra endurecida y abrir termiteros como si fueran paredes de barro. Puede medir más de 1 metro contando la cola, y aunque su cuerpo parece lento, sus herramientas son precisas. No está hecho para correr, está hecho para excavar, y eso cambia todo. El cuspón pertenece a un linaje muy antiguo de mamíferos sudamericanos. Sus parientes lejanos incluyen criaturas acorazadas que caminaron por este continente mucho antes de que existieran las ciudades, las carreteras o las fronteras. Hoy, el armadillo gigante es el mayor representante vivo de ese mundo antiguo. Pero a diferencia de otros animales famosos, el cuspón no vive para ser visto, es solitario, es principalmente nocturno, pasa gran parte del día dentro de cuevas que él mismo construye. Sale cuando el bosque se oscurece y busca alimento con el olfato pegado al suelo. Su dieta se basa sobre todo en hormigas y termitas, aunque también puede consumir otros invertebrados y pequeños animales cuando los encuentra. Para un observador casual, puede parecer apenas un excavador buscando comida, pero para un ecosistema es mucho más que eso. Cuando el cuspón abre una madriguera, no crea solo una cueva para sí mismo, construye una estructura en el paisaje, una entrada amplia, un túnel profundo, un espacio fresco, húmedo y protegido en medio de un ambiente donde el calor, la lluvia, los depredadores y los incendios pueden decidir quién vive y quién muere. Antes de continuar, si te gusta descubrir historias, lugares y curiosidades de Venezuela, apoya este video con un like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué tema venezolano te gustaría ver en el próximo documental. Y si quieres poner a prueba cuánto sabes de nuestro país, descarga Cultura Venezuela, un juego para aprender y retarte con preguntas sobre historia, geografía, cultura, música, comida, tradiciones y mucho más. Ahora sí, continuemos. En estudios realizados en otros países de Sudamérica, investigadores han documentado que las madrigueras del armadillo gigante pueden ser usadas por decenas de especies. Mamíferos, aves, reptiles y otros animales entran, descansan, se esconden o exploran esos refugios después de que el excavador original se ha ido. Por eso los biólogos lo describen como un ingeniero del ecosistema, no porque construya con planos ni con intención humana, sino porque modifica el ambiente de una manera que beneficia a otras formas de vida. En un bosque, un hueco puede ser un hotel, en una sabana, puede ser un refugio contra el sol. En una noche de peligro, puede ser la diferencia entre escapar o no, y el cuspón, sin saberlo, abre esas posibilidades con sus garras. Aquí está la parte sorprendente. Uno de los animales más discretos de Venezuela puede estar ayudando a sostener una comunidad entera de vida silvestre, pero casi nadie lo ha visto. En parte porque es raro, en parte porque evita el contacto, y en parte porque su mundo ocurre en horarios y lugares donde la presencia humana llega tarde, mal o nunca. Para encontrarlo, muchas veces no se busca al animal, se buscan sus rastros. Una entrada abierta en la tierra, marcas de garras, un termitero roto.
huellas pesadas que desaparecen en la oscuridad. El cuspón habita en distintas zonas de Sudamérica y en Venezuela puede asociarse con regiones de bosques, sabanas y paisajes naturales del sur y otras áreas con cobertura adecuada. Su presencia suele ser difícil de confirmar, pero su distribución histórica lo conecta con ese gran mosaico de vida que une la Amazonía, la Guayana y los llanos boscosos. Esa dificultad para verlo ha creado una paradoja. El animal existe, pero para muchas personas es casi un mito. Se habla de él como se habla de algo remoto, un cachicamo enorme, una sombra con caparazón, un túnel recién abierto, una criatura que algunos conocen por relatos, pero no por experiencia directa. Sin embargo, la ciencia confirma que no es leyenda, es real, y está en riesgo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica al armadillo gigante como vulnerable. También aparece protegido en acuerdos internacionales contra el comercio de especies amenazadas. Las razones son claras: pérdida de hábitat, cacería, baja densidad poblacional y una biología que no le permite recuperarse rápido. Este último punto es importante. Hay animales que pueden tener muchas crías y aumentar sus poblaciones en poco tiempo. El cuspón no parece ser uno de ellos. Su reproducción es lenta, su vida es solitaria, y todavía hay aspectos de su biología que los investigadores siguen intentando entender. Cuando una población cae, no se recupera de la noche a la mañana. Eso significa que cada individuo cuenta, y aquí la historia deja de ser solo natural, se vuelve humana. Durante mucho tiempo, muchos animales silvestres de Venezuela fueron vistos principalmente como carne, amenaza, curiosidad o recurso. En zonas rurales, esa relación puede nacer de necesidad, costumbre o falta de alternativas. Pero cuando una especie es rara y se reproduce lentamente, la presión de la cacería puede volverse devastadora. Con el cuspón ocurre algo especialmente delicado. Por su tamaño, un solo animal puede parecer una gran recompensa para un cazador, pero para el bosque, ese mismo animal puede representar años de vida, decenas de madrigueras, cientos de oportunidades para otras especies y una función ecológica que no se reemplaza fácilmente. Cuando desaparece un cuspón, no desaparece solo un armadillo, desaparece un excavador de refugios, desaparece un controlador natural de termitas y hormigas, desaparece una presencia antigua que conecta el suelo con la vida que se mueve sobre el suelo, y poco a poco el paisaje se vuelve más pobre. Imaginemos una madriguera abandonada al borde de una zona boscosa. De día, el sol golpea la superficie, la tierra exterior se calienta, pero dentro del túnel la temperatura baja, hay humedad, hay sombra. Un animal pequeño se acerca, olfatea y entra. Más tarde, otro usa la entrada como escondite momentáneo. En otra temporada, la lluvia cae, el suelo cambia, las raíces rodean la abertura. Esa cueva, que empezó como una necesidad del cuspón, se convierte en parte del mapa secreto del ecosistema. Ningún turista la celebra, ninguna placa la marca, pero ahí está, una obra silenciosa de ingeniería natural. Por eso su protección no debería depender de que sea famoso. Muchas veces defendemos lo que nos parece bello, majestuoso o visible: el salto de agua, el tepuy, el jaguar, la guacamaya. Pero un país megadiverso también se sostiene por criaturas discretas, subterráneas, nocturnas, difíciles de fotografiar. Venezuela no es solamente sus paisajes grandiosos, también es lo que ocurre bajo la hojarasca, en las cuevas, en los bordes de sabana, en los túneles que nadie anuncia. El cuspón nos obliga a mirar hacia abajo. Nos recuerda que la naturaleza no funciona como una vitrina, sino como una red. Lo que parece pequeño puede sostener algo grande. Lo que parece oculto puede ser esencial. Y lo que casi nadie ve puede estar trabajando noche tras noche para que el bosque siga respirando. Hoy, hablar del armadillo gigante en Venezuela es hablar de una oportunidad, la oportunidad de conocer mejor nuestra fauna, de apoyar investigaciones de campo, de fortalecer áreas protegidas, de reducir la cacería de especies vulnerables, de enseñar que un animal no necesita ser famoso para ser irreemplazable. También es una oportunidad para cambiar la manera en que contamos el país.
Porque Venezuela no solo tiene maravillas que se levantan hacia el cielo, como el Roraima o el Salto Ángel, también tiene maravillas que excavan hacia la profundidad, seres que no buscan atención, pero dejan huellas en la vida de otros. Tal vez nunca veas un cuspón caminando frente a ti. Tal vez solo veas una abertura oscura en la tierra, una marca de garras, un rastro que se pierde entre hojas secas. Pero si algún día encuentras una madriguera enorme en un paisaje venezolano, piensa en esto. Quizás no estás mirando un hueco, quizás estás mirando una casa prestada, un refugio para animales que nunca sabrán quién lo construyó, una puerta abierta por una criatura antigua, y una prueba silenciosa de que Venezuela todavía guarda secretos vivos bajo sus pies.